Bueno, vamos a continuar con geografía. Estábamos viendo el tema de dinámica de población, principales conceptos como migración, emigración, inmigración, natalidad, mortalidad. Y ahorita lo que vamos a continuar viendo son ya más enfocado al tema de migración, ya en términos más específicos. Vamos a ver primero los principales lugares que son de afluencia de migración. ¿Cuáles son los principales puntos a los que llega la gente a buscar mejores oportunidades de trabajo? El primero, aquí se los voy a poner. Este y sur de Asia. Ahora, todos estos países que son menos desarrollados en cuanto a condiciones económicas van a los países de este lugar, del este y del sur de Asia, que vendría siendo pues China, India, Pakistán, Bangladesh, Indonesia y Japón. Si se fijan, pues predominan países con gran desarrollo tecnológico como es China y Japón. Incluso hasta cierto punto India tiene bastante buena calidad de vida. Ahora, ¿qué otro lugar es un lugar de llegada? Europa, obviamente Europa, pero no se imaginen toda Europa, sino los países del occidente de Europa, las grandes potencias, para que me entiendan, que viene siendo España, desde España hasta los montes Urales. Viene siendo la zona centro y zona este. También conocido como Occidente. Hay que especificar los principales países. Creo que no hay mayor dificultad, pero pues vamos a mencionarlos. España, Portugal, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia. Todos estos países los países, por ejemplo, si ven fútbol, que tienen muy buenas selecciones de fútbol, son los países desarrollados, justamente. ¿Qué otra zona de llegada? En el caso de América, pues creo que la cuestión es obvia, ¿no? El norte de América, que básicamente viene siendo Estados Unidos y Canadá. México incluso puede ser como el puente. Muchos grupos indígenas y muchos grupos de centroamericanos llegan aquí a México, algunos se quedan, pero la mayoría en términos generales se va, continúa su camino hacia Estados Unidos y a veces hacia Canadá. Vamos a manejarlo de la siguiente forma, porque es nuestro caso más cercano. Lo vamos a dividir en dos secciones. El primer punto son países desarrollados. Que es a donde principalmente llegan los migrantes, que son Estados Unidos y es Canadá. El principal foco de atracción de los migrantes. Pero también hay otros países que son llamativos, que no son tan malos, y pues ahí llegan también, que son unos países subdesarrollados o en vías de desarrollo. ¿Cuáles son estos países? Pues obviamente México. También tenemos a Brasil, que es un país llamativo para mucha gente. Bueno, esos son los principales países a los que llegan. Se llega a países desarrollados y subdesarrollados. Los países desarrollados son los países que tienen un índice de desarrollo humano elevado. Aquí se los voy a... Bueno, ahorita lo ahondamos mejor, para no revolver. Luego tenemos en el caso de África. ¿A dónde llegan los africanos? ¿Cuál es un punto de
atracción. En el caso de África, vamos a tener lo que es principalmente Nigeria. La gente llega a Nigeria. En la guía no viene, pero también un punto atractivo es Egipto. No tan llamativo, pero sí es llamativo para muchos. Egipto. Que viene siendo la zona norte de África, el norte. Y quizás un poco el este. Bueno, el río Níger. Norte y río Níger. Son los principales puntos de llegada. ¿Ok? Estos son los principales puntos de aglomeración de la población. Entonces podemos decir que estas son zonas de ¿qué? Zonas de... zonas inmigrantes. Recuerden que el término inmigrante quiere decir que es el país al que llegan, el país que los migrantes escogen para llegar. Si fuera emigrante, sería el país del que salen, el país que están abandonando. Entonces estas son zonas de inmigración. Muy bien, vamos con lo siguiente. Ya no hay mayor dificultad con los principales flujos. Hay otro... les voy a poner una lista donde vienen las principales ciudades sobrepobladas con los respectivos países sobrepoblados hoy en día. No se los explico porque pues les mando la imagen mejor. Y eso sí, revísenla porque suelen preguntar en el examen ese tipo de cosas. Muy bien. Sí, les explicaba lo de el índice de desarrollo humano. Se abrevia como IDH. ¿Qué es el IDH? Índice de desarrollo humano. ¿Y qué quiere decir esto? Indica, se mide en calidad de vida. Calidad de vida. ¿De quiénes? De los habitantes de un país. ¿Cuáles son los factores que incluye el índice de calidad de vida? Pues abarca el sistema de salud, el acceso a la salud. Se incluye también el acceso a la educación, el acceso a la vivienda, a tener una vivienda adecuada, y la condición de seguridad. Seguridad. Hay uno más, acceso a bienes y servicios. Es decir, acorde a estos parámetros es como se mide el índice de calidad de vida de cada país. Se saca un estudio, un análisis y se determina si la población de un país tiene buena calidad de vida o no la tiene. ¿Cuáles son los países con mayor índice de desarrollo humano? Pues son todos los países desarrollados. ¿Y cuáles son esos países desarrollados? Estamos hablando de unas naciones muy contadas. En América pues únicamente tenemos a Estados Unidos y tenemos a Canadá. En el caso de Europa tenemos a otras naciones como es España, Portugal, Francia. Todos los países que les mencioné de países inmigrantes son los que aquí aparecen, toda Europa el occidente de Europa. Los subdesarrollados o en vías de desarrollo, pues tenemos a México, a Brasil, tenemos a Uruguay, hasta cierto punto también Argentina, que son países que están en proceso de tener una mejor calidad de desarrollo humano. Y aparte tenemos los no desarrollados. ¿Cuáles son los no desarrollados? Son aquellos países que de plano no muestran un avance en la calidad de vida de la gente. Tenemos a las
a los países del Caribe, como lo son Curazao, Haití, República Dominicana, hasta cierto punto Cuba. Cuba tiene buena sistema de salud, pero de ahí en fuera carece bastante de otras condiciones. Todos los países de África, todo lo que no es el norte, son países sin desarrollo. Algunos países de Europa de Europa Oriental, o sea, son países que de plano no han tenido ningún desarrollo. Ok, muy bien. Voy a borrar. Igual voy a buscar una gráfica de desarrollo humano para que vean en qué puesto se ubica México. ¿Qué tanto desarrollo humano tiene México? Muy bien. ¿Cuánto queda? Referente a este aspecto que vimos de migración, hay otro término que va muy de la mano con esto. El término es vulnerabilidad. En los libros de geografía viene como vulnerabilidad de la población. Vulnerabilidad de la población. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir aquellos elementos de riesgo a los cuales está propensa la población acorde al lugar en el que viven. Por ejemplo, en la Ciudad de México podemos decir que la población es vulnerable a los terremotos. ¿Por qué? Porque estamos todos amontonados, la ciudad está muy sobrepoblada y pues, los edificios se caen con cierta facilidad. Ahora les voy a dar la definición que viene en la guía. Dice, vulnerabilidad, se entiende qué tan fuerte será la afectación para una persona, comunidad, localidad o región al presentarse un desastre. La vulnerabilidad también considera la dificultad con que la población puede recuperarse después de un desastre. Es decir, incluye dos aspectos. El riesgo que se tiene para sufrir un accidente o sufrir un daño y la capacidad de recuperación. Por ejemplo, como ya les dije, el ejemplo de los sismos. ¿Qué tanto riesgo hay en México, en la Ciudad de México, de que se caigan los edificios? Y pues hay escalas, ¿no? Para medir qué probabilidades hay. Pero también se mide el tiempo en el que se recupera la ciudad. Que en el caso de la Ciudad de México podemos decir que es un tanto elevado, se recupera rápidamente. Son los dos aspectos que incluyen. Y es la capacidad para reponerse de una adversidad. ¿Qué tipo de adversidades puede haber? Hay muchas. En el aspecto natural tenemos sismos, como ya les dije, tenemos incendios, tenemos tornados, también tenemos, por ejemplo, erupciones volcánicas. Bueno, esos son naturales. ¿Qué riesgos hay que no son naturales? Es decir, creados por el hombre. Amenaza de bomba. En México, pues, son pocos los casos que llega a haber, pero sí está presente ese riesgo de que hay una llamada anónima y te dicen hay una bomba en tu casa o hay una bomba en tu escuela, tienes que evacuar. También, ¿qué otra condición? La guerra. En México no tenemos este problema, pero hay países como Pakistán, Siria, que la población está en vulnerabilidad de la guerra, porque pues siempre hay confrontaciones. ¿Qué otra de carácter humano, es decir, antropológica? También tenemos, por ejemplo, las armas biológicas, que de nueva cuenta, afortunadamente en México no hay este riesgo, pero sí hay riesgo en otros países de que llega un país con unos aviones, lanzan bombas con armas biológicas. Ok, tenemos naturales, antropológicos
Y tenemos otro. Patógenos, riesgos patógenos. Aquí de nueva cuenta tenemos las pandemias. ¿Qué tan propensos estamos a una pandemia o a una epidemia? Así como la Ciudad de México, que hoy está en un caos en la pandemia. También incluimos otros aspectos como enfermedades que se les conoce comúnmente como ETS o ETS, enfermedades de transmisión sexual. En México los casos de enfermedades de transmisión sexual son pocos. ¿Por qué? Porque ha habido una buena campaña de educación sexual hasta cierto punto. Pero en países de África, por ejemplo, es un grave problema el SIDA, la sífilis. No está bien controlada. Ajá. Pues básicamente estos son los diferentes tipos de vulnerabilidad de la población. Pues bueno, con esto terminamos este video y les voy a incluir unos complementos para esto. Sería todo.